Hola, muy buenos días, amigos, hermanos que nos están viendo por este medio. Estamos bendecidos, es domingo, estamos aquí todavía, sí. El mundo sigue rodando, sigue dando vueltas y cada día nos estamos viendo que pues no se compone la situación. Pero tenemos a alguien que nos aconseja y es su palabra, es Jesucristo mismo. Estamos aquí, amados hermanos, persona que nos está viendo, queremos bendecirlos a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Prepare su alma, prepárese y vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Ya estamos a punto de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dios tiene una vez más ese regalo para usted y para mí. Y quiero leer una porción de la palabra de Dios en Lucas 10:41, donde dice: respondió Jesús y le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Oremos. Gloria a Dios. Padre, en este precioso momento, mi Jesús, siento tu presencia, siento que usted está fluyendo, mi Jesucristo, y que todo aquel que nos esté mirando, todo aquel, mi Dios, Señor, que se encuentra ahí, Señor, sentado, oyendo este mensaje que viene, mi Dios, Señor, que sea de edificación para su vida, que sea de edificación para su hogar, para su familia, tomar esas buenas decisiones. Gracias, Señor, ayúdanos, Señor, a serte fieles, Padre Santo, porque tu palabra es bendita, Señor, y nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Padre, oro para que, Señor, cada uno de ellos pueda sentir tu presencia al igual que nosotros y puedan también gozar, ser partícipes, Señor, de las bendiciones que tú tienes para mí y para ellos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Señor, bendice al que trae este mensaje en esta mañana, que va a hablar, mi Dios, tu palabra. Amén. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela adorarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela adorarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino de en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela adorarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela adorarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino de en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo
queridos hermanos, es un privilegio y sobre todo un placer estar a través de esta plataforma con cada uno de ustedes. El deseo de cada uno de nosotros es que el Señor les bendiga, les prospere en donde se encuentren, en la comodidad de su casa o con un amigo o incluso con un vecino. Les deseamos lo mejor. Vamos a dar paso a la predicación, vamos a iniciar, pero principalmente vamos a pedirle a Dios que sea palabra de Dios lo que vamos a escuchar el día de hoy. Lo invito ahí en la comodidad de su casa, que cierre sus ojos o que le pida a Dios, no importa que sea con sus ojos abiertos, pero pídale a Dios que sea el mensaje que está deseando usted escuchar. Padre, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno sin duda con cada uno de nosotros, nos has dado el privilegio, Señor, de levantarnos y sobre todo de tener este gusto de poder escuchar tu palabra a través de estas plataformas y sobre todo, Padre, te agradezco por aquellos que se han esforzado, Señor, que esto sea posible. Y sobre todo te pido que este mensaje, que es palabra tuya, nos puedas ayudar a poder ponerlo en el corazón de cada uno de tus hijos, de cada uno que nos vaya a visitar o ver por primera vez. Y sobre todo a ti sea la gloria y la honra en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Damos la honra y la gloria que lo merece, mi hermano. Gracias por haberme permitido llegar a su hogar. Vamos a iniciar con el mensaje. Lo hemos titulado ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo usted, cómo yo podríamos lograr escuchar la voz de Dios cuando estamos en aflicción o cuando tenemos mucha bendición, cuando estamos bien, cuando todo está tranquilo, cuando no pasamos ninguna apuración? Pero mire, mi hermano, en todo tiempo a veces queremos oír a Dios hablarnos y no está mal, mi hermano, es un buen deseo que Dios le hable, pero principalmente, ¿qué dice la Escritura referente a eso? Hay mucho que decir, mi hermano, pero es muy corto el tiempo, así que lo vamos a aprovechar. Vamos a poner nomás unos cuantos textos para este mensaje, pero quiero referirme con usted desde un principio, cómo es que la humanidad empezó a oír la voz de Dios, cómo es que la humanidad empezó realmente a oír la palabra de Él. En Génesis, si nos remontamos al principio de la Escritura, ya que Dios había creado todo, ya que Dios había puesto al hombre ahí y a la mujer también, les dio un mandamiento principal, o sea, todo era para ellos, les dijo, todo. Pero en el mandamiento había una cosa que no podían hacer. Entonces era cuestión de obediencia, eso era todo. Pero dice la Escritura que ellos caminaban, que ellos oían a Dios. Pero da el tiempo que se equivocan, como normalmente lo hemos hecho cada uno de nosotros, nos hemos equivocado. Y creemos que solamente Dios nos va a hablar para regañarnos, cuando no es así. Ya Dios platicaba con ellos, les mostró qué es lo que había hecho, les mostró cuánto podían hacer. Pero vamos a ese texto, está en Génesis capítulo 3, versículo 8, donde ellos oyeron la voz de Dios. ¿Quiénes eran ellos? Era Adán y Eva. Y en el nombre del Señor dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El versículo 9, para que usted lo entienda, dice también así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí vemos que hay una comunicación. Dios no venía exactamente como quisiéramos pensarlo para hacer un juicio en ellos. Simplemente quería que ellos reconocieran su error, se arrepintieran y Dios les hubiese dado la oportunidad a ellos y a nosotros. Pero al no haber y no mostrar arrepentimiento, conocemos el desenlace de este texto o lo que nos ha venido arrastrando hasta el día de hoy, que es el pecado, que es la desobediencia. Pero vamos a hablar de esto precisamente para poder ampliar cómo escuchar la voz de Dios, o cómo hasta la actualidad usted o yo o cualquiera de nosotros interpreta esa situación. ¿Cómo es que interpretamos la voz de Dios? Nos vamos a recorrer un poquito para ampliar el texto, para ampliar el mensaje. Me voy a recorrer ahí mismo en Génesis capítulo 18. No voy a dar lectura a todos esos textos, es del 22 al 33 y de hecho mucho más atrás vamos a ver que Dios hablaba. Y en este caso me voy a referir a Abraham. Dios tenía una comunicación abierta con Abraham. Dice que en varias ocasiones Dios le habló, Dios se le mostró y le presentó. Y si usted lee para atrás,
dice que Abraham también, al entender que era todo ese lugar santo, edificaba altar para Jehová. Entonces, ese gran Dios que se le mostró a Abraham, Dios puso en su corazón ese sentir tan grande de, aunque sea un altar pequeño que él podía ver, era algo grande para la presencia de Dios, porque había una obediencia completa. Entonces, en estos textos es cuando se le aparecen los ángeles a Abraham. Iban de camino a Sodoma. Pero lo que llama en particular mi atención en estos textos del 22 al 33 en Génesis capítulo 18 es que Dios le dice, ¿cómo le voy a encubrir a Abraham que ha sido fiel? Dice, ¿cómo le voy a encubrir? O sea, ¿cómo no le voy a decir lo que voy a hacer? En pocas palabras, iba a destruir esas ciudades por el pecado, porque dice que ya había subido hasta su presencia. Entonces Abraham quiso justificar a una persona que era su sobrino y su familia, y le dijo, empezó con 50 cuando no había 50 justos, pero el Señor le dice, no te preocupes, por el amor a esos 50 yo no la destruyo. Y Abraham fue bajándole, fue quitándole números porque sabía que no había 50 justos, hasta que el Señor entiende y le dice, mira, por amor a esos poquitos que tú dices, no la voy a destruir, pero no había esa cantidad todavía. Entonces Abraham, queriéndose justificar, le dice, no se enfade mi Señor conmigo. Incluso le hace ver una situación, dice, ¿cómo el rey justo o el juez justo va a destruir a los justos con los impíos? Y le dice el Señor, no te preocupes, no voy a hacer eso. En pocas palabras, Abraham no entendía que esos ángeles también iban a sacar a Lot. Usted conoce el desenlace de esto y es gratificante. Ellos pudieron oír a Dios, pudieron verle, porque si usted se va a los evangelios, el Señor Jesucristo les dijo, Abraham me vio. Y ellos dijeron, ¿cómo es posible si tú tienes tanta edad y Abraham ya murió? Ellos dudaron de que Jesucristo sea el Señor. Entonces, ese es el punto donde voy. ¿Cómo no podemos escuchar la voz de Dios cuando hemos dudado? En todo tiempo hemos dudado del Señor. No hemos creído que Él nos puede hablar, y sí nos habla. Dios no se ha cansado de hablarnos, de decirnos, hijo mío, arrepiéntete. A través de cada mensaje que hemos oído en la congregación, a través de estos mensajes que se suben a esta plataforma, Dios nos sigue hablando y mostrando que hay arrepentimiento. La razón que no quieramos entender la voz de Dios es porque quizás queremos que Él mismo nos lo diga. Pero mire, hay un ejemplo muy grande, tremendo ejemplo. Más adelante, si usted se va en el mismo libro de Génesis, llegamos hasta la historia de Moisés. Moisés vivió rodeado de lujos. Ahora sí, lo que él quería tenía a su alcance. Pero Dios tenía un plan para él. Y cuando Dios le habla, Moisés se justificó y le dijo, Señor, es que yo no sé hablar. Es que no soy muy inteligente, por así decir. O quizás no soy la persona elocuente para hablar delante de la gente. Moisés ya estaba en un plan de que él iba a vivir toda su vida como un pastor y cuidando sus ovejitas y a lo mejor el poco ganado que tenía y una familia y morir. Pero Dios tenía un propósito. Y ese es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Llevar a cabo su palabra. Cuando Moisés habló al pueblo a través de la voluntad de Dios, el pueblo le reclamó y decía, no, es que no oímos a Dios. El día que el pueblo oyó a Dios, le dijeron a Moisés, no, sube tú, porque no va a ser que subamos nosotros y muéramos. Entonces ellos reconocieron la voluntad de Dios a través de Moisés. Desgraciadamente, como seres humanos, se ve el fracaso o la falla desde el principio, la desobediencia. Hemos sido tan rebeldes que nos gusta desobedecer lo que nos den como mandato. Llega el punto en que Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Mira, voy a hablar y voy a seguir hablando a través de muchos más, pero lo voy a hacer de otra forma, porque aún oyéndome, no me entienden. Entonces más adelante Moisés, me voy rápido en el libro de Números,
capítulo 12, versículos del 6 al 8, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Y ahí el Señor ya le está mostrando a Moisés, ok, el pueblo me oye y no entiende. Si me muestro, quizás no va a comprender tampoco, pero lo voy a hacer. O sea, ya había un plan para que Dios se mostrara al pueblo, para ver si el pueblo entendía la voluntad de Dios. Pero déjeme darle lectura a este pasaje en Números capítulo 12, versículo del 6 al 8. Y acuérdese que me estoy refiriendo cómo escuchar la voz de Dios. Ahora, de este modo el pueblo iba a oír, porque Dios no se cansa de hablar. Dios sabía que si Él bajaba o si Él mismo venía en su modo divino, iba a acabar con la humanidad. Entonces da oportunidades en cierta forma, hay que verlo así. Y dice así en el nombre del Señor. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Solamente el versículo 6, déjeme ampliarlo. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahí está la gran diferencia. Si usted quiere oír la palabra de Dios o quiere oír la voz de Dios, esta es la palabra que usted tiene que oír. Tiene que ser fiel. Y fiel es en todo, no se está refiriendo a que nomás en un ratito, la media hora o los 30 o la hora que le dedico a Dios y ya. No, Moisés fue fiel en todo tiempo. El versículo número 8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Aquí Dios está poniendo un castigo tanto a Aarón como a María, pero ahí les está mostrando a ellos, con Moisés habló cara a cara, y con nosotros nos iba a hablar a través de muchas otras formas. Al pueblo le habló a través de profetas, y que dice la escritura que a pesar de todo eso los apedrearon, los mataron, hicieron lo que quisieron con ellos. Y en este tiempo, mi hermano o visita que nos va a oír por primera vez, queremos poner esto en su corazón. ¿Cuántas veces nos han hablado la palabra del Señor y ya no está ese tiempo que uno moría por la palabra? Nos harán un desprecio, un desplante o lo que sea, pero eso no es nada grave comparado con lo que pasaron los profetas en aquel tiempo. Ahora, volvemos al mismo tema. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Dice Dios que al pueblo le habló a través de profetas, gente que Él mismo escogió desde antes que nacieran, incluso en el mero nacimiento, y los santificó para llevar la palabra. Usted y yo, dice la Escritura, que no somos diferentes. O sea, no somos ni menos ni más que esos grandes profetas. Usted todavía es parte de la voluntad de Dios, parte de ese ministerio grande que Dios quiere para su vida. Desgraciadamente no prestamos oídos. Queridos hermanos, vamos a ampliar este tema también con un ejemplo grande que está en la Escritura. Está registrado, usted lo puede buscar. Y me refiero a Ana. Dice que cuando ella subía a la presencia o al templo de Dios a orar, yo creo que ella, en todos esos años que ella subió, a lo mejor no había sinceridad en su oración. Pero lea exactamente esa parte donde dice ella que derrama todo su espíritu, o sea, todo su ser, todo lo que ella traía, se lo suelta en las manos de Dios. Entonces, ella sintió en ese momento que Dios ya le había contestado sin siquiera haber recibido todavía nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros, cuando estamos orando, no somos sinceros. Oramos por necesidad, claro que sí. Tenemos esa necesidad, ese deseo de ser, si es por enfermedad, ser sanos, y si es por economía, prosperar. Pero llega el momento en que reconocemos que no somos sinceros delante de Dios. Decimos que vamos a hacer y decimos que podemos hacer, mas no con franqueza y sinceridad. El día que Ana entendió que su oración había tenido una poca de interrupción, reconoce que no había sido sincera, aunque la Escritura no nos lo está diciendo exactamente tal cual, pero podemos comprenderlo como personas que a veces eso es lo que nos pasa. No hay franqueza. Y ella sintió
no nomás la voz, sino la presencia de Dios cobijándole y diciéndole: no te aflijas, he oído tu oración y va a ser contestada. Entonces, es del modo en que usted y yo hemos aprendido que Dios nos habla. Cuando nuestra oración es sincera, es abierta, cuando derramamos todo lo que realmente tenemos y lo ponemos en las manos de Dios, es cuando sentimos que Dios ya nos está cobijando, hablando, consolándonos, diciéndonos: hijo, no te preocupes, yo sé tu necesidad, pero faltaba esto que tú hicieras. Es cuando entendemos que lo que hemos pedido lo vamos a recibir en el tiempo de Dios, claro, no cuando nosotros estemos tronando los dedos: Señor, lo quiero ya. No, Dios tiene un proceso para nuestras vidas, y es el modo que entendemos que esta escritura nos llega al corazón y sentimos la presencia de Dios hablándonos a nuestras vidas. Para finalizar, mi hermano, quiero irme más adelante. Hay mucha escritura que podemos usar referente a cómo escuchar la voz de Dios, pero vamos a hacer lo que hay que hacer por el tiempo, ser precisos, enfocarnos a dar lo mejor que podamos sacar de la palabra de Dios para usted. Quiero irme al libro de Hebreos. Ahí es donde Hebreos nos va a ampliar un poquito más el tema. Déjeme, voy al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Es del 1 al 4, mi hermano, para que podamos entender el contexto de la palabra. Pero déjeme darle solamente la introducción del versículo 1 para que usted lo entienda. Y dice: en el nombre del Señor Jesús, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, dice, a los padres por los profetas. Es lo que el libro de Números decía, que Dios se iba a manifestar o iba a pasar su voluntad a través de gente que Él iba a levantar, profetas de Dios, que iban a estar hablando. A través de ellos el Señor iba a estar hablando. Ahora, ¿cómo lo podemos entender en la actualidad? ¿Cómo podemos traer eso para nuestras vidas? La escritura es muy clara. Dice que iba a haber evangelistas, predicadores, pastores, ministros, llamas de fuego, los llama la escritura. Entonces Dios nos sigue hablando. A pesar de que no oigamos la voz de Dios, Dios habla a nuestro corazón. Dios siempre va a estar hablando a nuestro corazón. Y miren, no se canse, no se fatigue. Usted quiere hablar con Dios, no se preocupe. Dice que cuando Él venga, porque Él prometió que iba a venir, usted le va a poder decir todo lo que usted quiera decirle. Le va a preguntar todo lo que usted quizás le quiso preguntar directamente. Y Él le va a decir: mira, te hablé de esta forma, te hablé de esta otra forma, te lo expliqué a través de. Y ahí es donde vamos a comprender que los siervos que Dios ha mandado con un mensaje es precisamente como Dios nos ha estado hablando nuevamente. Dios no ha cambiado. Cambiamos nuestra apariencia, cambiamos nuestra forma de pensar y de ser, pero dice la escritura que Dios no cambia. Él siempre va a estar hablando. Usted déle lectura a ese capítulo de Hebreos del 1 al 4 y va a entender el contexto. De hecho, si usted se sigue leyendo, va a entender cuál era la voluntad de Dios. Ahora mire, solamente para finalizar, déjeme leerle un último texto ahí mismo en Hebreos. Y es Hebreos capítulo 9, es versículo del 23 al 28. Igual no le voy a dar lectura a todos los versículos por el tiempo que tenemos, pero antes de darle lectura a un versículo, quiero ampliar este tema con una pequeña enseñanza de sabiduría. Dice que iba un alpinista y se aventuró en la nieve, iba a escalar una montaña. Entonces el clima no era muy óptimo o muy bueno para que él subiera, pero como él se sentía experimentado en todo eso, dijo: voy a subir. O sea, ¿qué me puede pasar? Vengo equipado, traigo todo lo que necesito. Y se aventuró él, siguió subiendo. Lo que esta historia de sabiduría nos muestra es de que él en un punto cae, se resbala, y él sabía el peligro que había atrás. Ya estaba muy alto. Entonces quiere decir que si él caía hasta el fondo,
se iba a matar. Pero da la casualidad que al resbalarse logra detenerse y él quedó pendiendo en un abismo. Pero lo que él no sabía por la tempestad y por la nieve que estaba cayendo es que no estaba muy lejos. Estaba como a unos 2 o incluso a 3 metros de altura, por así decirlo. Y él clamó a Dios. Dijo: Señor, ayúdame, me voy a morir. Necesito que de alguna forma me rescates, o sea, que me ayudes en esta situación de peligro que estoy. Lo que esta historia de sabiduría trae a nuestro corazón es de que dice la historia que él le habla, el Señor le habló y le dijo: ¿sabes qué? Corta la soga. Y él dijo: no, dentro de sí él dijo: si la corto me voy a matar. ¿Cómo es posible que Dios me pida algo si me voy a matar? Y la voz le insistía: corta la soga. Y él decía que no. Él, por la tempestad y por el clima que había, él no podía ver que estaba a unos 2 o 3 metros de altura nada más de tocar sus pies en tierra. Entonces él, al sentirse preocupado por la situación, no la cortó. A los días lo hallaron colgado y uno de ellos dijo: si tan solo hubiera cortado la soga, se hubiera salvado. ¿Por qué? Porque no estaba muy lejos de tocar el suelo. Entonces Dios sí nos habla. La historia de sabiduría, aunque la persona no sé si iba a la iglesia o no, pero Dios le habló. De cierta manera le dijo: hazlo. Si me estás pidiendo ayuda, ahí está la ayuda. ¿Cuál era la ayuda? Un simple acto de obediencia, nada más. Son cosas que no hemos logrado. Quizás no hemos mejorado en nuestra conducta. Un acto de obediencia. Y si obedecemos, oímos la voz de Dios. Como les decía, ya para finalizar, mire, Hebreos capítulo 9, versículo del 23 al 28. Pasaje precioso. Incluso al principio dice: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Así de fácil dice el encabezado de esos textos. Ahora, no lo voy a dar lectura porque son algo de textos, como les dije, pero mire, el contexto de todo esto dice que Él pagó el precio una sola vez. Si nosotros no lo hemos entendido, Él solamente una vez pudo hacer esto, no porque no pueda hacerlo muchas veces. Él tiene el poder de hacerlo. Pero dice que cuál sería la ocasión, o como decimos, cuál sería el chiste, estar pasando por lo mismo tantas veces si no lo vamos a entender. Entonces, aun cuando Él pagó el precio por cada uno de nosotros, y aún Él prometiendo que iba a venir por nosotros, seguimos sin creer. Seguimos pensando que no es posible eso, cuando la Escritura dice que todo es posible si creemos. Entonces los dejo con este pasaje al final. Búsquelo, léalo, medítelo en su casa. Igual tiene la oportunidad de agarrar cada uno de los textos que hemos dado y poderlos analizar en su casa. Para eso es necesario que tenga su Biblia en la mano y que le pida a Dios el entendimiento para poder interpretar el texto que le hemos dado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya, gloria a Dios. De mi parte ha sido un privilegio, un placer haberles traído una palabra de Dios el día de hoy. Y quédese con esto, mi hermano, que Dios le está escuchando. Que si usted quiere oír la voz de Dios, haga lo que la Escritura le está pidiendo hacer y no crea que Dios no va a hacer su parte. Dios hace todo de su parte para que usted sea prosperado. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto, y sobre todo si nos quiere seguir oyendo a través de estas plataformas, lo acompañamos, lo invitamos, y cuando sea el tiempo de Dios lo invitamos a la iglesia. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido un hermoso mensaje que nuestro Dios le ha dado a nuestro hermano Manuel, y quiero compartir con ustedes también, referente a lo del mensaje, una anécdota de una pareja donde ellos tuvieron su primer amor. Y duraron 75 años esta pareja, pero al tiempo de los años, uno de los dos empezó a tener algo contra su prójimo, contra su esposo.
y ella ya quería que se fuera de casa. Ella ya no lo quería. Por alguna razón, ella se le salió del corazón. Pero duraron más de 75 años. Cuando ella no sabía, pasaron los años. Llegó a un lugar donde ella tuvo que estar postrada en cama, en el cual su marido la atendía como una reina. Y cuando ella reconoció lo que su marido estaba haciendo, ella reconoció y le pidió perdón a su marido, porque su esposo estaba haciendo grandes cosas con ella, la cual nunca se imaginaba. La atendía, la cuidaba como una reina. Volvamos al primer amor, volvamos y pidamos perdón para poder tener una vida plena y llegar, así como esta anécdota, llegar juntos hasta el final. Dios sigue insistiendo para cada uno de nosotros. Donde dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor en que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso mensaje una vez más. Hermanos, estamos bendecidos. La palabra se sigue predicando. No hay límite, podemos hacerlo y podemos acercarnos al Señor Jesucristo. Y no queremos despedirnos sin antes orar, hermano, a favor de ustedes. Sé que hay mucha necesidad hoy en día. Vamos a pedirle descanso a nuestra mente, a nuestro alma, porque los tiempos son difíciles, pero tenemos un Dios poderoso. Amén, que todo lo cambia. Acompáñame a orar ahí donde está. Mi Dios, una vez más, Jesús de Nazaret, en tu presencia, mi Dios, estamos trabajando, estamos haciendo su voluntad, mi Dios. Y quiero orar, mi Dios, a favor de cada persona que nos está mirando. Y Jesús, usted es el que hace los cambios, el que diseña todo, mi Dios, Señor, y que cada uno comprendamos el mensaje que nos ha dado cada domingo, mi Dios, y que lo que podemos obtener a través de escuchar y ser obediente a su palabra. Quiero orar, mi Dios, por todos aquellos, por mis hermanos, por las personas, mi Dios, que hoy en día, Señor, estamos necesitados. Queremos bendecir su nombre, mi Dios, y conforme cada uno esté recibiendo, mi Dios, sus bendiciones, podamos ser agradecidos y volver a usted, mi Dios. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que está haciendo y por permitirnos transmitir desde este lugar hasta los hogares de mis hermanos y de las personas, que sean bendecidos a través de su palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento,